¿Tienes idea de quién soy? La pregunta no fue gritada, pero cayó sobre el mantel blanco entre ellos con la fuerza de una puerta cerrada de golpe. Daniel Porter levantó la vista del menú, con el ceño fruncido por la confusión. La mujer frente a él era impresionante, vestida con un sencillo pero claramente costoso vestido azul marino. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo pero elegante. Sus ojos, sin embargo, eran como trozos de hielo. «Lo siento», preguntó Daniel en voz baja. «No creo. ¿Debería?» Una expresión fugaz, de incredulidad, tal vez de ira, cruzó su rostro. Miró más allá de él, hacia una mesa en la esquina donde un grupo de hombres con trajes elegantes no lograban ocultar sus risas tras sus manos. Daniel sintió un nudo en el estómago. Los reconoció. Eran los tipos de finanzas de la planta 38, los que siempre pasaban junto a su carro de limpieza como si él y este fueran invisibles. Uno de ellos, un ejecutivo engreído llamado Gregory Pike, levantó el teléfono, fingiendo mirar un mensaje. La luz roja de la grabación parpadeó en la cámara y en ese único y angustioso instante, Daniel lo entendió. No era una cita, era una ejecución. La mirada gélida de la mujer volvió a posarse en él. «Soy Miranda Ellison», dijo, con palabras precisas y frías. «Soy la directora de informática de Ellison Financial, la empresa en la que usted, señor Porter, trabaja como conserje». Todo había comenzado 8 horas antes con una mentira. Daniel estaba limpiando las puertas de cristal del vestíbulo principal, con el aroma del abrillantador de limón flotando en el aire, cuando Gregory Pike y sus amigos se le acercaron. Era algo inusual. Nunca le hablaban. «Porter», dijo Gregory con una sonrisa depredadora en el rostro. «Gran noche para ti, amigo». Daniel se limitó a asentir con la cabeza y siguió con su trabajo. «Estábamos hablando unos cuantos», intervino otro hombre. «Y creemos que eres un buen tipo. Trabaja duro, sé tú mismo, te mereces un descanso». Gregory se apoyó en el mostrador de recepción. «Hay una mujer en el departamento de contabilidad. Inteligente, guapa, pero tímida. Te ha visto por aquí y está interesada. Hemos pensado en hacer de Celestinos una pequeña cita a ciegas. Nosotros invitamos». Daniel dejó de limpiar. Tenía 34 años. Su vida era su hija de 7 años, Laia, y el ritmo tranquilo y predecible de sus turnos nocturnos. Las citas no solo estaban en un segundo plano. Las había eliminado por completo. «No creo», dijo educadamente. «Pero gracias». «Oh, vamos», Gregory insistió, ampliando su sonrisa. «No te sientas solo. L'État 8 o la mesa para dos ya está reservada. No hagas esperar a la señora». Él dijo que no 3 veces más, pero ellos insistieron, presentándolo como un gesto de amabilidad que sería descortés rechazar. La semilla de una idea, una que no se había permitido considerar en años, comenzó a brotar. Quizás no haría daño. Cuando llegó a casa esa noche, a su pequeño apartamento, Laia estaba sentada a la mesa de la cocina, coloreando meticulosamente un dibujo de un unicornio. Levantó la vista, con sus ojos brillantes tan parecidos a los de su madre que aún le dolían. «Papá, pareces nervioso», dijo con la extraña percepción de una niña de 7 años. Él esbozó una pequeña sonrisa. «Algunas personas del trabajo me han concertado una cita con una nueva amiga». La cara de Laia se iluminó. «¿Una amiga? ¿Es guapa?» «No lo sé, cariño, no la conozco». «Deberías ir», insistió ella, saltando de la silla. Corrió hacia su pequeño armario y sacó su única camisa buena, una camisa gris oscuro con botones que había comprado para el funeral de su esposa y que no se había vuelto a poner desde entonces. «Ponte esta. Hace que tus ojos parezcan el cielo». Su inocencia fue el empujón final que necesitaba. Por ella, quería ser más que un simple conserje cansado. Quería ser un hombre que aún pudiera creer en las cosas buenas. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas a la ciudad, Miranda Ellison mantenía una conversación similar, pero llena de recelo. «Una cita a ciegas, Gregory». «No tengo tiempo para eso», dijo, sin levantar la vista del informe trimestral que tenía en su tableta. Su hija de 5 años, Maya, estaba sentada en el suelo cerca de ella, construyendo una torre perfecta y silenciosa con bloques.
Es la pareja perfecta, Miranda, insistió Gregory por teléfono. Un empresario que ha creado su empresa desde cero, igual que tú. Es inteligente, ambicioso y ha preguntado específicamente por ti después de ver tu reportaje en Forbes. Miranda suspiró. Había pasado un año desde que su marido se marchó. Un año de trabajo agotador y un silencio aún más agotador por parte de su hija. Todos los especialistas decían lo mismo. El trauma del abandono le había robado la voz. Miranda sintió una familiar punzada de desesperación. Quizás lo que necesitaba era salir una noche. Un momento para sentirse mujer, no solo directora ejecutiva y madre fracasada. Está bien, dijo con voz cortante. Una copa, nada más. Justo cuando se estaba preparando, su teléfono volvió a vibrar. Era la niñera cancelando por una emergencia de última hora. Miranda miró a Maya, a sus enormes ojos expresivos que decían todo lo que su boca no decía. No podía dejarla, pero tampoco podía soportar la idea de otra noche atrapada en su silencioso apartamento. Tomó una decisión. Se llevaría a Maya con ella. Al fin y al cabo, solo sería una copa. ¿Qué podía salir mal? De vuelta en el restaurante, el mundo se inclinó sobre su eje. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. La tímida mujer de contabilidad, la empresaria que se había hecho a sí misma. Todo era una mentira, una cruel y elaborada obra de teatro diseñada para el entretenimiento de unos pocos hombres ricos. Daniel sintió cómo se le escapaba la sangre de la cara. Empujó la silla hacia atrás, con el único pensamiento de escapar. Debería irme. No. La orden de Miranda fue tranquila, pero absoluta. Tenés que sentarte. Vas a pedir la cena y no les vas a dar esa satisfacción a esos patéticos chiquillos. En ese momento, una pequeña figura apareció al lado de Miranda. Era su hija, Maya, que había estado sentada en una mesita cerca de la entrada con una camarera. Con ella había otra niña con ojos brillantes y curiosos. Laya. La hermana de Daniel la había dejado allí, pensando que la cita terminaría pronto. «Mamá, tengo hambre», susurró Maya, pero no le salió ningún sonido. Hizo las palabras con las manos, un gesto tan ensayado que le partió el corazón. Laya, sin embargo, no pareció darse cuenta. Sonrió ampliamente a Maya. «Hola, soy Laya. Tu mamá es muy guapa. Mi papá es guapo, ¿verdad?» El corazón de Daniel se partió. Miró a Miranda, una directora ejecutiva, a la que solo había visto de lejos, y no vio a una titán de la industria, sino a una madre con un dolor que él comprendía muy bien. Lentamente, acercó su silla a la mesa y se sentó. La broma no había terminado. Acababa de empezar. El camarero se acercó a su mesa, una imagen andante de ignorancia forzada. «Buenas noches. ¿Les apetece algo de beber?», preguntó, evitando cuidadosamente con la mirada a los ejecutivos que sonreían en la esquina. Miranda no lo miró. Su mirada seguía fija en la mesa de Gregory Pike, una promesa silenciosa de venganza. «Tomaré un agua con gas y traiga 2 Shirley Temples para las señoritas». Se volvió hacia Daniel, con voz de mando. «¿Qué le apetece, señor Porter?». El uso de su apellido era una barrera deliberada, un recordatorio de sus posiciones. Él era un empleado. Ella era su jefa. Esto no era una cita, solo agua. «Está bien», murmuró Daniel, colocando el menú sobre la mesa. No tenía intención de pedir comida que no podía permitirse. No allí, no en estas circunstancias. Laya, ajena a la tormenta de emociones adultas, balanceaba alegremente las piernas en su silla. «¿Puedo tomar una cereza, papá? ¿Puedo tomar 2? «Por supuesto, cariño», dijo él, forzando una calidez en su voz que no sentía. Llegaron las bebidas y volvió el silencio, pesado y sofocante. Daniel podía sentir las escaleras desde la mesa de Gregory como un peso físico. Esperaban la explosión, que Miranda lo despidiera con un comentario cortante, que él se escabullera avergonzado. Pero ella no hizo nada por el estilo. Se sentó con una postura perfecta, como una reina en un campo de batalla, negándose a reconocer la presencia del enemigo. Fue Laya quien finalmente rompió el hechizo. Se inclinó sobre la mesa hacia Maya, con voz de conspiración. «Mi color favorito es el brillo. ¿Cuál es el tuyo?». Maya la miró, con sus grandes ojos oscuros llenos de una inteligencia que parecía mucho mayor que sus 5 años.
Abrió la boca como para hablar, un pequeño gesto de esperanza, pero luego apretó los labios formando una línea firme. Bajó la mirada hacia sus manos en su regazo. Una pizca de frustración cruzó el rostro de Mia. Cogió un tenedor, con los nudillos blancos, y miró a su madre con expresión suplicante. «Le gusta el azul», dijo Miranda, ahora con voz más suave, en la que el tono gélido había sido sustituido por una familiar y cansada tristeza. «¿Y quiere saber si tu vestido tiene bolsillos?» Laia se rió. «Sí, para guardar secretos». Volvió a mirar a Maya. «No pasa nada si no quieres hablar. A veces yo también me pongo tímida, pero Daniel vio que no era timidez. Era un candado en algún lugar profundo de su interior. Maya era la única que tenía la llave. Observó como una sola lágrima brotaba del ojo de la niña y trazaba un camino silencioso por su mejilla. Eso fue todo. No pudo soportarlo. La humillación de la broma era una cosa, pero ver el sufrimiento silencioso de una niña era otra muy distinta. Sus instintos, enterrados durante 3 largos años bajo una montaña de dolor, comenzaron a despertarse. Ignoró la mirada sorprendida de Miranda y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya no era terapeuta, solo era un padre, pero recordaba. Cogió un sobrecito de azúcar del cuenco de cerámica que había en el centro de la mesa y rasgó una pequeña esquina. Con cuidado, dejó caer unos cuantos cristales blancos sobre la madera oscura de la mesa, colocándolos en forma de una pequeña estrella brillante. Luego mojó el dedo en su vaso de agua y dejó caer una sola gota perfecta junto a la estrella. «Mira, Maya», dijo en voz baja, con tono suave. «Una estrella fugaz y una luna mágica». Mia levantó la mirada de su regazo y se fijó en la diminuta escena. Laia dio un grito de alegría. Daniel no miró directamente a Maya, sabiendo que sería demasiada presión. Se limitó a concentrarse en la mesa. Empujó la gota de agua con el dedo, haciendo que la luna se deslizara lentamente por la madera hasta tocar los cristales de azúcar. La estrella se disolvió al instante, desapareciendo en el agua. La luna abrazó a la estrella, susurró, y ahora el deseo está a salvo en su interior. Entonces levantó la vista. Los ojos de Maya estaban muy abiertos, no por tristeza, sino por puro asombro. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Ella lo miró de verdad, y por primera vez él vio a la niña detrás del silencio. Luego ella miró el azucarero y volvió a mirarlo a él, con una pregunta clara y tácita en sus ojos. Daniel empujó el azucarero ligeramente hacia ella. Lentamente, con vacilación, su pequeña mano se extendió, tomó un paquete y lo deslizó por la mesa hacia él. Era una petición, una invitación. Miranda observó el intercambio, con la mano paralizada sobre su vaso de agua. Su rostro estaba pálido. Había gastado una fortuna en los mejores psicólogos infantiles, terapeutas conductuales y neurólogos del mundo. Llegaron con gráficos, herramientas de diagnóstico y teorías. Habían llenado la vida de su hija con oficinas estériles y preguntas analíticas. Ninguno de ellos había conseguido nunca hacerla sonreír. Ninguno de ellos había obtenido respuesta alguna. Este conserje, este hombre al que sus empleados habían elegido como blanco de sus burlas, había derribado un muro en 60 segundos con nada más que un sobre de azúcar y una gota de agua. El resto de la cena fue una nebulosa. «Pidieron comida», insistió Miranda, con un tono que no admitía réplica, y las niñas comieron mientras Daniel y Maya continuaban con su juego silencioso, creando cometas brillantes y disolviendo galaxias sobre la mesa. Las risas de la mesa de Gregory habían desaparecido hacía tiempo, sustituidas por susurros confusos y enfadados. Su broma perfecta se había echado a perder de alguna manera. Cuando se levantaron para marcharse, Miranda se encontró con la mirada de Daniel. El hielo había desaparecido, sustituido por algo que no podía descifrar, una intensidad cruda y desesperada. En el gran vestíbulo de mármol, mientras Laia le contaba emocionada a su tía por teléfono lo de la luna mágica, Miranda lo acorraló. «Los especialistas tienen un nombre para ello», dijo ella, con una voz apenas audible. «Mutismo selectivo provocado por un trauma. No tienen cura para ello, solo tienen métodos, ninguno de los cuales ha funcionado». Dio un paso más hacia él.
He pagado millones de dólares a médicos de renombre mundial para que hicieran lo que tú acabas de hacer con una gota de agua. Así que ahora vas a decirme quién eres. Daniel sintió que las paredes se le echaban encima, los elogios, la intensidad de sus ojos. Se sintió como un juicio, un doloroso recordatorio del hombre que solía ser, el hombre que había fallado cuando más importaba. Soy el hombre que friega el suelo de tu vestíbulo. Eso es todo, dijo con voz monótona. Miranda entrecerró los ojos. La directora general había vuelto. No te creo. Vas a ayudar a mi hija. No es una petición. Es una orden de arriba. Las palabras encendieron en él una chispa de rebeldía, alimentada por años de dolor. Miró a esa mujer poderosa que creía poder mandar sobre el mundo y le dijo lo único que ella nunca esperaba oír. No, dijo con voz tranquila pero firme. No puedo ayudarla. Solo soy un conserje, recuérdelo. Esa parte de mi vida ha terminado. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder. Tomó la mano de Laia y salió al aire frío de la noche, dejando a la multimillonaria directora ejecutiva atónita y sola en la cálida y dorada luz del restaurante. A Miranda Ellison no se le decía que no. Esa palabra simplemente no existía en su vocabulario. La gente no se la decía en la sala de juntas, en las negociaciones ni en su vida personal. Se rendían, estaban de acuerdo, se doblegaban ante la fuerza de su voluntad. Se sentó en la parte trasera de su coche con chofer. Las luces de la ciudad eran una mancha sin sentido fuera de la ventana tintada, y la única palabra silenciosa resonaba en su mente. Número. Era exasperante, era desconcertante, pero peor que todo eso, era aterrador. Durante unos breves y milagrosos momentos en ese restaurante, al ver al conserje con su hija, había sentido algo que no sentía desde hacía un año. Esperanza. Era una sensación frágil y desconocida, y ahora él se la había arrebatado, dejándola con el peso familiar y frío de la desesperación. Le había abierto una puerta a Maya solo un poco, y luego se la había cerrado en las narices. Ella no lo aceptaría. No podía. No se trataba de un negocio que había fracasado. Se trataba de la vida de su hija. Cuando llegó a su silencioso ático, su ira se había enfriado y se había convertido en una resolución aguda y centrada. Daniel Porter era un rompecabezas, y Miranda Ellison era muy buena resolviendo rompecabezas. En su pequeño apartamento del tercer piso, el aroma de las tostadas con canela llenaba el aire mientras Daniel acostaba a Laia en la cama. «Papá», susurró ella, rodeándole el cuello con los brazos. «¿Podemos volver a ver a Maya?» «Es muy simpática». Daniel sintió un nudo en el pecho. «Ya veremos, cariño». Fue una noche complicada, pero la hiciste sonreír, dijo Laia, con voz llena de orgullo somnoliento. Usaste tu magia. Así es como solía llamarla su esposa Sara, su magia. La forma en que podía sentarse con los niños más retraídos y traumatizados y encontrar la manera de entrar en su mundo. Había construido una carrera célebre gracias a ello. Había sido un sanador. Pero cuando Sara enfermó, su magia falló. No pudo sacar el cáncer de su cuerpo. No pudo reparar sus células defectuosas con palabras amables y juegos pacientes. Se había sentado junto a su cama durante meses, viendo cómo se apagaba la luz más brillante de su vida, y todas sus habilidades, toda su empatía, no habían servido de nada. Después de que ella se fuera, la idea de intentar curar a alguien más le parecía una profunda hipocresía. No podía arreglar lo que estaba realmente roto, así que había renunciado. Había empacado su vida y había encontrado un trabajo en el que nadie le volvería a pedir magia. Besó la frente de Laia. No es magia, cariño, solo era un juego. Pero cuando entró en la sala de estar y miró la única foto enmarcada que guardaba en la repisa de la chimenea, una Sara sonriente sosteniendo a la pequeña Laia, sintió el fantasma de su antigua vida a su alrededor. El encuentro con Miranda y Maya había abierto una herida que creía que ya había cicatrizado. Su negativa en el vestíbulo no había sido un acto de rebeldía contra un director ejecutivo. Había sido un acto de terror, un intento desesperado por mantener a raya los fantasmas de su fracaso. A la noche siguiente,
El ambiente en Ellison Financial estaba cargado. La noticia de la desastrosa cita a ciegas del director ejecutivo se había extendido como la pólvora. Daniel mantuvo la cabeza gacha, empujando su carrito por los pasillos inmaculados y vacíos, con el chirrido de sus ruedas de goma como único sonido. Sentía cientos de miradas sobre él, incluso desde detrás de las puertas cerradas de las oficinas. Al pasar por delante de la oficina de Gregory Pike, la puerta se abrió. Gregory se apoyó en el marco, con una sonrisa burlona en el rostro. «Vaya, vaya, vaya», dijo con tono sarcástico. «Mira quién ha venido. He oído que has tenido una gran noche, Porter. Codearte con la élite. ¿Qué se siente al volver a la cloaca donde perteneces?» Daniel siguió empujando su carrito, con la mandíbula apretada. «Disculpe, señor Pike, tengo que limpiar esta planta». La sonrisa de Gregory se desvaneció. Esperaba que Daniel se sintiera avergonzado, destrozado. No entendía por qué Miranda no lo había despedido en el acto. La broma no había salido bien, y eso lo ponía nervioso. Una hora más tarde, Daniel estaba en la planta 48, el ala ejecutiva. Allí arriba siempre reinaba el silencio, como en un museo. Estaba limpiando la enorme mesa de caoba de la sala de juntas cuando la puerta se cerró detrás de él. Se dio la vuelta. Miranda Ellison estaba allí, con los brazos cruzados. Se había quitado su severo traje de chaqueta y se había puesto unos sencillos pantalones negros y un suave jersey gris. Sin la armadura de su oficina, parecía más joven e infinitamente más cansada. «He consultado tu expediente personal», dijo ella con una voz desprovista del enfado anterior. Era plano, analítico. «Es un fantasma. Trabajo de conserje durante los últimos 3 años. Antes de eso, un almacén en Ohio. Antes de eso, nada. Es la historia cuidadosamente construida de un hombre que quiere ser invisible». Daniel volvió a pulir la mesa. «Es mi historia. No me importa tu historia», dijo ella caminando lentamente hacia él. «Me importa mi hija. No ha sonreído en un año, señor Porter. Un año. Y esta noche, cuando la acosté, cogió un sobre de azúcar de la cocina, lo echó en un vaso de agua y jugó a tu juego. Jugó sola durante 1 hora. Estaba feliz de que él hubiera dejado de trabajar, pero no la miró. No podía hacerlo. «Te pagaré», dijo ella, yendo al grano. «Dime un precio, sea cual sea, lo pagaré. Los honorarios de un consultor. Firmaré un contrato ahora mismo. Puedes trabajar con ella 1 hora al día. Ganarás más en una semana que lo que ganas aquí en un año». Este era su mundo. Un mundo en el que todo, incluso la esperanza, tenía un precio. Daniel finalmente se volvió hacia ella. La mirada en sus ojos la hizo dar un paso atrás involuntariamente. Era un dolor profundo e insondable. «¿Crees que se trata de dinero?», preguntó, con la voz quebrada por un dolor que había reprimido durante años. «¿Crees que puedes escribir un cheque y arreglar mi pasado? La última vez que puse mi alma en intentar curar a alguien a quien amaba». Le cogí la mano mientras moría. Cogió su botella con pulverizador, con los nudillos blancos. «No soy un sanador. Soy un conserje y tu dinero no puede comprar un milagro». Empujó su carrito junto a ella y salió de la sala de conferencias, dejando a Miranda sola en el silencio resonante. El olor a limón impregnaba el aire, y su chequera era completamente inútil. Las luces fluorescentes de la planta 38 zumbaban, proyectando un brillo estéril sobre los suelos pulidos. Daniel trabajaba con una eficiencia rítmica y sombría, con la mente a miles de kilómetros de distancia. Su enfrentamiento con Miranda Ellison lo había dejado vulnerable, expuesto. Se sentía como un fantasma, rondando los pasillos de una vida que no era la suya, y ella lo había visto. Su turno estaba a punto de terminar. En 20 minutos estaría en el autobús, de camino a casa para besar la frente de su hija dormida. Estaba vaciando la última papelera de la sala de descanso del Departamento de Finanzas cuando oyó un estruendo en la zona de la cocina, seguido de una serie de palabrotas. Gregory Pike salió tambaleándose. «Lleva la corbata torcida». Porter espetó, con la voz ligeramente arrastrada. «Hay un problema ahí dentro». Daniel miró más allá de él. Un enorme tarro de cristal con granos de café gourmet
Se había hecho añicos en el suelo. Peor aún, una botella industrial llena de sirope de caramelo marrón oscuro y pegajoso, del tipo que se utiliza para los cafés con leche de lujo, se había volcado con él. El líquido espeso y viscoso se extendía lentamente por las baldosas blancas, formando un charco de 1,5 metros, mezclándose con los fragmentos de cristal y miles de granos de café. Era un desastre deliberado y malicioso. Mis disculpas, señor Pike, balbuceó Gregory, sin parecer arrepentido en absoluto. Qué torpe soy. Usted se encargará de eso, ¿verdad? Nos vemos por la mañana. Le dio una palmada en el hombro a Daniel y se alejó tambaleando hacia los ascensores. Daniel se quedó mirando el desastre. Era un trabajo de al menos 2 horas. No llegaría a casa hasta pasada la medianoche. No podría ver cómo estaba Laia. Una ira ardiente y amarga le subió por el pecho. Una emoción que no se había permitido sentir en años. No había sido un accidente fortuito. Era un mensaje. Gregory estaba marcando su territorio, recordándole a Daniel cuál era su lugar. Él solo era el hombre que limpiaba los desastres. Miranda pasó los 2 días siguientes ejecutando una estrategia. Si Daniel Porter no respondía al poder ni al dinero, tendría que encontrar otro punto de influencia. Encargó a su discreta asistente personal un sencillo proyecto de investigación. Averiguar todo lo que hacía el conserje, Daniel Porter, cuando no estaba en el trabajo. La petición le pareció una violación, pero se la justificó con un único pensamiento que se repetía. Es por Maya. El informe que recibió era breve y dolorosamente sencillo. Trabajaba, llevaba a su hija al colegio. Los sábados de 10 a 12 iban a la biblioteca pública. Y los domingos, si hacía buen tiempo, pasaban la tarde en Northwood Park. Allí había un tío vivo que le encantaba a su hija. El domingo, el sol brillaba y el aire era fresco. Miranda se vistió como Maya, con vaqueros y jerseys sencillos, ropa que no se habían puesto en años. Se sintió como una impostora cuando su chofer se detuvo junto a la acera del parque público, un lugar lleno de los sonidos de la alegría cotidiana. Los encontró fácilmente. Daniel estaba sentado en un banco, con un libro de bolsillo gastado en las manos, observando a Laia mientras daba vueltas en el tío vivo, con su risa resonando en el aire. Parecía diferente a la luz del sol, más suave. Las duras líneas de agotamiento de su rostro se habían suavizado, sustituidas por una tranquila concentración paternal. Parecía un hombre en paz. Miranda respiró hondo y llevó a Maya hacia el parque infantil. No se acercó a él directamente. En cambio, se sentó en un banco al otro lado del tío vivo, con el corazón latiéndole con fuerza, como un inversor corporativo a punto de llevar a cabo una adquisición hostil. Maya se quedó a su lado, agarrada a la mano de su madre, observando a los otros niños con una familiar y desgarradora nostalgia. Laia las vio primero. Cuando el tío vivo se detuvo, saltó y corrió hacia ellas, con sus coletas al viento. Maya, dijo, con voz llena de auténtico entusiasmo. ¿Has venido al parque? Maya la saludó con la mano, vacilante. ¿Quieres ir al columpio? Preguntó Laia, agarrando la mano libre de Mía. Papá me empuja tan alto que casi puedo tocar las nubes. Maya miró a su madre, con los ojos muy abiertos y una silenciosa súplica. Miranda asintió, con un nudo en la garganta. Ve, cariño, ve a jugar. Observó cómo Laia llevaba a su hija hacia los columpios. Daniel había levantado la vista, olvidándose de su libro. La vio y su expresión tranquila desapareció, sustituida por una tensión cautelosa. Se levantó y comenzó a caminar hacia ella, con movimientos rígidos. Se detuvo a unos metros de su banco. ¿Qué hace aquí, señorita Ellison? Mi hija quería ir al parque, respondió Miranda con voz tranquila. No era una mentira completa. Esta es una gran ciudad, dijo él con tono frío. Hay muchos parques, pero este tiene un tío vivo. Ella lo miró a los ojos, abandonando la simulación. No estoy aquí para ofrecerte dinero, Daniel. No estoy aquí para darte órdenes, señaló hacia los columpios, donde Laia charlaba animadamente mientras Maya permanecía inmóvil, observando. Estoy aquí porque mi hija está atrapada dentro de sí misma. Y tú, por alguna razón que no entiendo, tienes la llave. Yo lo vi.
Ella lo vio. No ha dejado de buscar sobres de azúcar desde aquella noche. La mirada de Daniel se suavizó al observar a las dos niñas. Vio a Laia empujar suavemente el columpio de Mia, tratando de que se uniera a ellas. Vio el destello de una sonrisa en el rostro de Mia, una sonrisa que no llegaba a alcanzar sus labios, pero que estaba presente en sus ojos. Y vio su profunda soledad. Era un silencio que le resultaba dolorosamente familiar. Te lo dije, dijo, con voz baja, casi suplicante. No puedo. Miranda se levantó, perdiendo por fin la compostura. La desesperación que sentía cada día rompió las barreras que había construido con tanto cuidado. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Yo también. Estoy aterrorizado. Me aterroriza no volver a oír su voz nunca más. Que crezca en un mundo en el que no pueda decir te quiero o tengo miedo o incluso su propio nombre. Dio un paso hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro crudo con el dolor de una madre. No sé qué te pasó, no sé qué te ha destrozado, pero mi pequeña no merece pagar el precio por ello. Volvió a mirar a Maya y luego a él, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Por favor, susurró, con una palabra despojada de toda autoridad, de todo poder. Era solo una súplica. No lo hagas por mí, hazlo por ella. Daniel siguió su mirada. Vio a su propia hija tan llena de luz y risas, y vio a Maya, un reflejo suyo en muchos aspectos, pero atrapada en las sombras. Su firme negativa, sus muros de dolor cuidadosamente construidos, comenzaron a desmoronarse. El silencio se extendió entre ellos, denso con el sol de la tarde y el sonido lejano de las risas de los niños. La mirada de Daniel pasó del rostro esperanzado de Maya al confiado de Laia y viceversa. Durante 3 años había construido una fortaleza alrededor de su corazón, con muros hechos de dolor y cimentados con la convicción de que estaba destrozado sin remedio. Pero la silenciosa súplica de una niña de 5 años era una fuerza más poderosa que cualquier defensa que hubiera construido jamás. Los muros se derrumbaron. Finalmente, exhaló un largo y tembloroso suspiro. El suspiro que sentía que había estado conteniendo desde el día en que murió su esposa. De acuerdo, dijo, en voz baja. Frágil. Miranda se relajó con alivio, una marioneta a la que acababan de cortar los hilos. Gracias, te pagaré. Por supuesto, podemos redactar un contrato. No, la interrumpió Daniel, con voz firme de nuevo, pero por una razón diferente. Ya no la estaba rechazando. Estaba estableciendo las condiciones de su rendición, sin contrato, sin dinero y sin que nadie en la oficina se entere. Nadie, Miranda lo miró fijamente, confundida por su negativa a aceptar el pago. Pero tu tiempo, esto no es un trabajo, afirmó, clavando sus ojos en los de ella. Si hago esto, no es como profesional. Ya no soy quien solía ser, y hay una condición más. Dudó, las palabras le sabían a ceniza. Si siento que no puedo ayudarla, si no estoy marcando la diferencia, lo dejaré inmediatamente, sin preguntas. Era su cláusula de escape, la salida de emergencia que necesitaba para siquiera considerar volver a ese mundo. Miranda vio el miedo crudo en sus ojos y finalmente comprendió verdaderamente la profundidad de sus heridas. No era arrogancia ni terquedad, era supervivencia. De acuerdo, dijo ella con voz suave y con una sinceridad que él no había oído antes en ella. Todas tus condiciones. Gracias, Daniel. 2 noches más tarde, Daniel estaba de pie, incómodo, en la entrada de mármol del ático de Miranda Ellison. El lugar era amplio, minimalista y silencioso. Parecía más un museo de arte moderno que un hogar. Era un mundo de líneas limpias y superficies frías, y él se sentía completamente fuera de lugar con sus sencillos vaqueros de trabajo y su sudadera descolorida. Miranda lo condujo a una gran sala de estar diáfana. Maya estaba sentada sobre una lujosa alfombra blanca, rodeada de una montaña de juguetes educativos de aspecto caro, ninguno de los cuales estaba tocando. Levantó la vista cuando Daniel entró con expresión cautelosa. «Podemos trabajar aquí», dijo Miranda, con voz un poco demasiado alegre, como una anfitriona que intenta suavizar una cena tensa. «Estaré en la cocina si necesitas algo».
Solo tienes que decirme, asintió Daniel, con el corazón empezando a latir con fuerza. La inseguridad era un rugido físico en sus oídos. ¿Qué haces aquí? No puedes seguir haciendo esto. Vas a fallarle. Se arrodilló en la alfombra a unos metros de Maya, con cuidado de no invadir su espacio demasiado rápido. No miró los juguetes. No la miró a ella. Simplemente se sentó, dejando que el silencio se instalara. Por el rabillo del ojo, podía ver a Miranda merodeando cerca de la isla de la cocina, retorciéndose las manos, con su ansiedad irradiando por toda la habitación. Sabía que mientras ella estuviera allí, irradiando esa necesidad desesperada de un milagro, Maya nunca se sentiría lo suficientemente segura como para salir. Finalmente miró a Miranda. ¿Podrías dejarnos solos, por favor?, le pidió con delicadeza. Miranda parpadeó, sorprendida. Oh, claro. Pensé que sería mejor que no se sintiera observada, explicó él. Su silencio es un escudo. No lo bajará si siente que la están poniendo a prueba. Era la primera vez que hablaba con la tranquila autoridad de su antiguo yo. Miranda, acostumbrada a estar al mando de todas las situaciones, se encontró asintiendo dócilmente. Se retiró a su despacho al final del pasillo, dejando la puerta entreabierta. Durante 20 minutos, Daniel no hizo nada más que respirar. Se sentó en el suelo y simplemente existió en el mismo espacio que Maya. No intentó hablar, no intentó jugar. Le estaba haciendo saber que no le exigía nada. Lentamente, metió la mano en la pequeña bolsa de lona que había traído y sacó dos cosas. Una pequeña piedra de río lisa y un grueso lápiz azul. Comenzó a dibujar distraídamente en la piedra, concentrado por completo en su tarea. Dibujó una sencilla cara sonriente. Luego colocó la piedra en la alfombra blanca que había entre ellos. Los ojos de Maya se posaron en ella. Sacó otra piedra y le entregó un lápiz rojo. No dijo nada. Simplemente volvió a dibujar en otra piedra. Esta vez, una estrella torcida. Durante mucho tiempo, ella se limitó a observar. Luego, con una lentitud minuciosa, su pequeña mano se extendió y cogió el lápiz de color rojo. No dibujó en la piedra. En cambio, comenzó a dibujar en el dorso de su mano. Era una sola línea roja ondulada, una conexión. Daniel no se inmutó. Dejó que ella terminara, con la mano perfectamente quieta. Fue un pequeño avance, una conversación silenciosa en un lenguaje de colores y confianza. Mientras tanto, en un elegante bar del centro, Gregory Pike estaba sembrando una semilla. Estaba tomando unas copas con un miembro senior de la junta, un hombre llamado Wallace. Solo estoy preocupado por ella, ya sabes, dijo Gregory, removiendo el líquido ámbar de su vaso. Parece distraída, nerviosa. ¿Te has enterado del fiasco de la cita a ciegas? Me refiero a la cita con el conserje de la empresa. Demuestra una sorprendente falta de criterio. Espero que todo vaya bien en casa. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Una insinuación venenosa disfrazada de preocupación. Wallace, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, se mostró pensativo. La semilla estaba plantada. Cuando se cumplió la hora, Daniel se levantó para marcharse del ático de Miranda. Se sentía como si hubiera corrido una maratón. ¿Cómo ha ido?, preguntó Miranda, saliendo corriendo de su despacho en cuanto le oyó moverse. Ha ido bien, respondió él, sin dar más detalles. Estamos empezando a conocernos. Después de que él se marchara, Miranda volvió a la alfombra blanca. Vio las piedras en las que había dibujado y, junto a ellas, vio un trozo de papel que no estaba allí antes. Maya debía de haberlo cogido de un escritorio cercano. En él, dibujado con la mano temblorosa de una niña de 5 años, había un dibujo. Era una simple figura de palitos de un hombre con cara sonriente, cogido de la mano de una niña pequeña. Debajo de ellos, Maya había dibujado una línea roja ondulada. Miranda cogió el papel con los dedos temblorosos. No era una palabra, pero era un comienzo. Era esperanza, y lo guardó como si fuera lo más valioso que había tenido nunca. Las sesiones se convirtieron en un ritual tranquilo en sus caóticas vidas. 2 veces por semana, Daniel llegaba al ático después de su turno, con el olor del limpiador industrial aún impregnado en su ropa. Se sentaba en la alfombra blanca con Maya y durante 1 hora, el mundo exterior dejaba de existir.
Ya no había avances mágicos, pero sí había progresos, lentos y constantes, como una plántula que brota de un suelo helado. Maya empezó a utilizar las piedras para contar historias. Una piedra con una cara triste colocada lejos de un grupo de piedras con caras felices. Una línea roja dibujada para conectar una piedra pequeña con otra más grande. Era un lenguaje que Daniel estaba empezando a entender. Aprendió que ella se sentía sola en la escuela, que echaba de menos al perro que había tenido antes de que su padre se marchara, que le daba miedo la oscuridad. Mientras Daniel estaba con Maya, Miranda esperaba en la cocina, fingiendo trabajar en su ordenador portátil. Pero sobre todo escuchaba. No escuchaba las palabras. Ya no. Escuchaba la calidad del silencio. Antes de Daniel, el silencio en su casa había sido un manto pesado y sofocante de ausencia. Ahora, el silencio en la sala de estar era diferente. Era activo, comunicativo. Estaba lleno de confianza. Su propia conversación comenzó tímidamente en los momentos antes y después de las sesiones. Parece que le gusta dibujar casas, comentó Daniel una noche mientras empacaba su bolso, siempre con una ventana y una persona mirando hacia afuera. Miranda se apoyó en el marco de la puerta, calentándose las manos con una taza de té. Ese era el estudio de su padre. Era artista. Solía sentarse y verlo pintar durante horas. Era la primera vez que mencionaba a su exmarido sin amargura en la voz. Otra noche, Daniel llegó unos minutos tarde. Lo siento, dijo, con aspecto agotado. Es el aniversario de la muerte de mi esposa. Laia estaba teniendo un día difícil. Háblame de ella, le pidió Miranda en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la franqueza de la pregunta. Daniel bajó la mirada hacia la suave piedra de río que tenía en la mano. Sarah era alegre, creía que todo el mundo tenía una canción dentro y que solo había que estar lo suficientemente en silencio para escucharla. Esbozó una sonrisa triste. Ella habría sabido qué hacer con Maya. No habría necesitado ningún truco. En estas confesiones silenciosas, la enorme distancia entre la directora ejecutiva y el conserje comenzó a reducirse. Él vio a la mujer vulnerable detrás de la armadura corporativa, y ella vio al hombre brillante y herido detrás del uniforme de conserje. Eran solo dos padres solteros que intentaban navegar por un océano de dolor y construir un puerto seguro para sus hijos. Era una amistad frágil y tácita, un vínculo forjado en el silencio de la habitación de una niña pequeña. Gregory Pike no era un hombre al que le gustara sentirse impotente. Vio el sutil cambio en el comportamiento de la directora ejecutiva, una nueva ligereza en su paso que antes no existía. Vio cómo a veces despedía a su chofer y salía del edificio a pie, en dirección al barrio pobre del conserje. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que ver con Porter y que era una amenaza. Era hora de eliminar esa pieza del tablero de forma permanente. Su plan era sencillo y cruel. Esperó a una noche en la que sabía que su socio principal, el señor Abernathy, trabajaría hasta tarde. Abernathy era muy exigente con sus pertenencias, especialmente con la antigua pluma estilográfica de oro que guardaba en su escritorio, una reliquia familiar que valía miles de dólares. Mientras Daniel limpiaba en otra planta, Gregory se coló en la oficina de Abernathy y se guardó la pluma en el bolsillo. Sin embargo, como no quería ensuciarse las manos, reclutó a su subordinado, Peterson, para que se encargara del paso final y crucial. Le dio la pluma a Peterson con instrucciones claras. Utilizó la llave maestra duplicada para abrir el casillero del conserje y guardó la pluma en el bolsillo de su chaqueta gastada. Luego hizo una llamada anónima a la seguridad del edificio, informando que había visto al conserje nocturno actuando de manera sospechosa cerca de la oficina de Abernathy. Una hora más tarde, cuando Daniel estaba fichando la salida, dos guardias de seguridad uniformados se interpusieron en su camino. El guardia principal, un hombre corpulento llamado Henderson, que solía saludarle con un gesto amistoso, tenía una expresión sombría en el rostro. Señor Porter, dijo Henderson con voz oficialmente fría, necesitamos que nos acompañe. ¿De qué se trata?, preguntó Daniel, con el corazón empezando a latir con fuerza contra sus costillas. Hemos recibido una denuncia de robo en la planta ejecutiva.
Ha desaparecido un objeto de gran valor de la oficina del señor Abernathy. Tenemos la obligación de registrar al personal que estaba de servicio. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Esto no estaba bien. Era una trampa. ¿Un robo? Yo no he visto nada. Solo es la política de la empresa, Daniel. El segundo guardia dijo con un poco más de simpatía. Acabemos con esto de una vez. ¿Podemos registrar su bolsa en su taquilla? Le dejaron volver al armario de limpieza. Daniel abrió su taquilla con las manos firmes a pesar de los latidos frenéticos de su corazón. El guardia rebuscó en ella sacando su camisa de repuesto, una copia gastada de una novela y, finalmente, su chaqueta. El guardia palpó los bolsillos. Sus dedos se cerraron alrededor de algo duro y metálico. Sacó la antigua pluma estilográfica de oro. Brillaba bajo la intensa luz fluorescente, una prueba condenatoria. Henderson la levantó. ¿Puede explicar esto, señor Porter? Daniel miró fijamente la pluma, con la mente dando vueltas. Nunca la había visto en su vida. Miró de la pluma a los rostros impasibles de los guardias y vio cómo se cerraba la trampa. Era el rostro de Gregory lo que veía en su mente, su sonrisa burlona y triunfante. No es mía, dijo, con voz ronca. No sé cómo ha llegado ahí. El rostro de Henderson se endureció. Eso es lo que dicen todos. Suspiró, sacando un par de bridas de plástico. Tiene que venir con nosotros. El señor Abernathy está de camino y va a querer presentar cargos. Daniel estaba sentado en una pequeña habitación sin ventanas en la oficina de seguridad del sótano. El bolígrafo robado yacía sobre la mesa metálica frente a él como un veredicto. El aire estaba viciado y olía a café viejo. Henderson, el jefe de seguridad, lo estaba interrogando, pero sus palabras eran un zumbido lejano. Daniel solo podía pensar en Laia, durmiendo sola en su apartamento, esperando que su padre volviera a casa. ¿Qué le pasaría si lo arrestaban? La puerta se abrió de golpe y un hombre corpulento, de rostro rubicundo y traje caro, irrumpió en la habitación. Señor Abernathy, señaló a Daniel con un dedo tembloroso. Es él. Es el ladrón, gritó. Quiero que lo arresten. Quiero presentar cargos completos. ¡Qué descaro! Robar una reliquia familiar de valor incalculable. Henderson intentó calmarlo. Señor, solo estamos siguiendo el procedimiento. ¿El procedimiento? Abernathy se burló. El hombre fue sorprendido infraganti. ¿Qué más procedimiento necesita? Llame a la policía ahora mismo. Daniel sintió que se le escapaba la última esperanza. Era su palabra contra la de ellos. Un conserje contra un socio principal. Ya había sido juzgado y condenado. Eso no será necesario, Philip. La voz provenía de la puerta, aguda y fría como el acero. Miranda Ellison estaba allí, todavía con su ropa de trabajo, con los brazos cruzados. Irradiaba un aura de autoridad absoluta que silenció la sala al instante. Abernathy cerró la boca de golpe. Henderson se enderezó como si acabara de entrar el presidente. Miranda, tartamudeó Abernathy. Esto es un asunto de seguridad. Este hombre es mi empleado. Ella lo interrumpió con la mirada fija en Daniel. Y por lo tanto, es asunto mío. Puedes irte, Philip Henderson y yo nos encargaremos de esto. Su tono dejaba claro que no se trataba de una sugerencia. Abernathy balbuceó durante un momento. Luego se desinfló, asintió con la cabeza y salió corriendo de la sala. La mirada de Miranda se suavizó ligeramente al mirar a Daniel. ¿Estás bien? Él solo pudo asentir con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Ella se volvió hacia Henderson. Cuéntamelo todo. Todo. Henderson relató lo sucedido. La pista anónima, el registro, el descubrimiento del bolígrafo. Cuando terminó, Miranda se quedó en silencio durante un largo rato. No tiene sentido, dijo, más para sí misma que para los demás. Miró a Daniel. Le ofrecía a este hombre una suma de dinero que le cambiaría la vida y la rechazó. Dime, Henderson, ¿por qué un hombre que rechaza una fortuna robaría un bolígrafo? El jefe de seguridad no supo qué responder. Saca las cintas, ordenó Miranda. Quiero ver todas las imágenes de seguridad de la planta 40 y la zona de custodia de las últimas 3 horas. Ahora, de la última hora. Los tres se sentaron en la sala de control principal,
Una habitación oscura llena del resplandor de una docena de pantallas. Vieron horas de imágenes aceleradas hasta convertirse en una mancha borrosa de figuras fantasmales. Vieron a Daniel haciendo sus rondas, metódico y minucioso. Vieron a Abernathy salir de su oficina. No vieron nada fuera de lo normal. Aquí no hay nada, señorita Ellison, dijo Henderson, empezando a mostrarse impaciente. Sigue buscando, dijo ella, entrecerrando los ojos en señal de concentración. Busca a quien no debería estar allí. Y entonces lo vio, un movimiento fugaz cerca del armario de limpieza, en un momento en el que Daniel se encontraba en una planta completamente diferente. Detén la reproducción, rebobina, amplía ese pasillo. Las imágenes se reprodujeron a cámara lenta. Una figura emergió de las sombras. No era Gregory. Era su colaborador más cercano, un analista junior llamado Peterson. Miró nerviosamente arriba y abajo por el pasillo vacío antes de deslizarse dentro del armario de limpieza, que estaba abierto. Estuvo dentro menos de 10 segundos. ¿A qué hora fue eso?, preguntó Miranda. A las 22:47, respondió Henderson, comprobando el código de tiempo. Ahora, muéstrame el registro de la pista anónima. Henderson tecleó en su teclado. Apareció una línea de texto. Llamada anónima sobre actividad sospechosa en la planta 40. Llamada recibida a las 22:51, 4 minutos después de que Peterson saliera del armario. Ya he visto suficiente, dijo Miranda, con una voz peligrosamente tranquila. Se puso de pie. Henderson debe liberar al señor Porter inmediatamente y ofrecerle una disculpa completa. Esta investigación ha concluido. Acompañó a Daniel hasta el ascensor, con un silencio cargado de emociones tácitas entre ellos. Cuando la puerta se cerró, encerrándolos en el pequeño espacio privado, Daniel finalmente encontró su voz. Gracias, susurró, con palabras que se quedaban cortas. Iban a llamar a la policía. Yo no sabía qué hacer. No tenías que hacer nada, dijo ella, volviéndose hacia él. Sabía que no lo habías hecho tú. ¿Cómo?, preguntó él. Las pruebas, porque sé quién eres, Daniel, dijo ella en voz baja. Eres el hombre que juega con los sobres de azúcar para hacer sonreír a una niña pequeña. Eres el hombre que habla de su difunta esposa como si ella siguiera siendo el sol de su cielo. No eres un hombre que roba. La fe incondicional y sincera de su voz le impactó más que cualquier acusación. En ese momento, ella no era su jefa, era la única persona en el mundo que le veía tal y como era, más allá del uniforme y el dolor. El ascensor sonó al llegar al vestíbulo. Las puertas se abrieron. Daniel no se movió, solo la miró. Su corazón se sintió abrumado por un sentimiento que no podía nombrar. Gratitud, alivio y algo más. Algo cálido y aterradoramente nuevo. Miranda, comenzó, con la voz entrecortada. Vete a casa, Daniel, dijo ella con los ojos brillantes. Vete a casa con tu hija. Él asintió y salió del ascensor. Se volvió por última vez y sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. Una corriente silenciosa y poderosa pasó entre ellos. La amenaza había terminado, pero algo mucho más significativo acababa de comenzar. La acusación fallida lo cambió todo. Gregory Pike quedó abandonado a su suerte. Su socio Peterson fue despedido por conducta indebida grave. Miranda no despidió a Gregory, lo que en cierto modo fue un castigo más cruel. Le permitió permanecer en su oficina, despojado de sus proyectos y responsabilidades, un fantasma en una jaula de cristal a la vista de todos. Era un paria, y su ira latente se volvía más tóxica con cada día que pasaba. Para Daniel y Miranda, el incidente había acabado con todas las pretensiones. La crisis había forjado un vínculo de confianza tan fuerte que era casi tangible. Su amistad, que había crecido en el espacio tranquilo de las sesiones de terapia de Mia, ahora florecía abiertamente. Miranda insistió en que Daniel y Laia se unieran a ella y a Maya para cenar un sábado por la noche. No en un restaurante elegante, sino en su amplio y estéril apartamento, que ella intentaba torpemente convertir en un hogar. Comieron pizza en el suelo del salón, una sorprendente ruptura de las normas de etiqueta de un ático.
Laia y Maya construyeron un fuerte con los cojines del sofá y costosas mantas. Por primera vez, Daniel vio a Miranda reír de verdad, una risa genuina y sin preocupaciones que parecía sorprender incluso a ella misma. Ocurrió cuando Laia se puso una aceituna negra en la nariz y se declaró unicornio. Más tarde, después de que las niñas se durmieran en el fuerte de cojines, Daniel y Miranda se sentaron en el balcón, con la ciudad brillando bajo ellos como una constelación caída. Nunca hago esto, dijo ella, señalando vagamente el caos doméstico del interior. Siéntate, relájate. Mi vida es una serie de eventos programados. La mía también, admitió Daniel. Trabajar, dormir, asegurarme de que Hila coma sus verduras. Es un ciclo cerrado. ¿Es suficiente? Preguntó ella con una pregunta suave y sincera. Él pensó durante un largo momento, observando el lejano río de luces de los coches. Es cuando ella es feliz, dijo. Eso es lo único que importa. La miró. Tú lo entiendes mejor que nadie, susurró ella. Era en esos momentos cuando el espacio entre ellos brillaba con una nueva posibilidad. Él ya no era el conserje y ella ya no era la directora general. Eran solo un hombre y una mujer que habían encontrado un inesperado refugio el uno en el otro, en medio de una tormenta. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Solo estaba reuniendo fuerzas para su asalto final. El correo electrónico se envió un martes por la mañana. Se programó una reunión obligatoria para toda la empresa el viernes por la tarde. El tema oficial era el anuncio de los resultados del tercer trimestre y una nueva iniciativa estratégica. El tema no oficial que se susurraba en las salas de descanso y por mensajería instantánea era la cordura de su directora ejecutiva. Las insinuaciones de Gregory Pike habían surtido efecto. Corrían rumores sobre el comportamiento errático de Miranda y su relación inapropiada con un conserje. La reunión parecía un punto de inflexión. A Daniel le asignaron trabajar en el evento, un uniforme anónimo entre una docena más, comprobando las acreditaciones y dirigiendo a la gente al enorme y moderno auditorio. Vio las miradas que le lanzaban, las miradas de lástima, las sonrisas despectivas. Se había convertido en un personaje de los chismes corporativos. Encontró un lugar en la parte trasera del auditorio y se apoyó contra la pared mientras la enorme sala se llenaba. Vio a los miembros de la junta tomar asiento en la primera fila, con el rostro sombrío, y entonces vio a Miranda subir al escenario. Lucía poderosa y serena, con su traje gris oscuro, pero Daniel podía ver la tensión en sus hombros. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo entre el mar de cabezas. Un reconocimiento silencioso. Estoy aquí. La reunión comenzó. El director financiero habló sin parar sobre las fuentes de ingresos y los márgenes de beneficio. El vicepresidente de marketing mostró unos videos muy elaborados sobre la nueva iniciativa. El ambiente estaba cargado de un aburrimiento tenso y expectante. Todo el mundo estaba esperando. Finalmente se abrió el turno de preguntas. Se hicieron y respondieron algunas preguntas fáciles y predecibles. Entonces Daniel lo vio. Gregory Pike caminando con confianza hacia el micrófono en el pasillo central. Miró directamente a Miranda, con una expresión de falsa sinceridad. Miranda, gracias por tu liderazgo, comenzó, con voz suave y amplificada en todo el auditorio. Mi pregunta es una preocupación que creo que compartimos muchos de los que hemos dedicado nuestra vida a esta empresa. Hizo una pausa, dejando que el drama se intensificara. Últimamente hemos visto inconsistencias, una falta de enfoque. Hemos oído rumores de ciertas distracciones, relaciones que muestran una inquietante falta de criterio. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Se trataba de una rebelión abierta. Los ojos de Gregory se posaron en el fondo de la sala, donde encontró a Daniel entre las sombras. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio apenas disimulada. Volvió a centrar su atención en Miranda, con voz rebosante de condescendencia. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros, los empleados y accionistas, tener confianza en el futuro de nuestra empresa cuando nuestro director general demuestra tan poco criterio y se mezcla con el personal de servicio? Las palabras impactaron como un golpe físico. Los murmullos cesaron.
Un silencio sepulcral y sobrecogedor se apoderó del auditorio. Todos los ojos, cientos de ellos, se posaron en Gregory y Miranda, que estaba sola en el estrado bajo la intensa luz de los focos. Los miembros de la junta directiva miraban al frente, negándose a mirarla. Daniel sintió que se le helaba la sangre en las venas. Apretó los puños a los lados, impotente. Miranda permaneció inmóvil durante un largo y ensordecedor momento, con el rostro pálido, una máscara indescifrable. El silencio se prolongó, volviéndose insoportable. Miró a Gregory. Luego, su mirada recorrió a la multitud que observaba en silencio. Y finalmente, se posó en Daniel, al fondo de la sala. Respiró lenta y deliberadamente, con los dedos agarrados a los lados del podio. Una lenta sonrisa tocó los labios de Miranda. Era una expresión extraña, triste e increíblemente poderosa. No era la sonrisa de una ejecutiva acorralada. Era la sonrisa de una mujer a la que acababan de entregar el arma perfecta. Se inclinó hacia el micrófono. «Gracias, Gregory», dijo con voz perfectamente tranquila. Sin embargo, su voz llegó a todos los rincones del silencioso auditorio. «Gracias por su preocupación. Al fin y al cabo, me pagan por juzgar. Así que déjenme contarles una historia sobre el juicio». Hizo una pausa y miró al público, a los miembros de la junta y por último a Gregory Pike, que empezaba a parecer inquieto. «Durante el último año», comenzó, con una voz que perdió su tono corporativo y se volvió mucho más personal, mucho más humana. «Muchos de ustedes habrán notado que he estado distraída. Tenían razón, lo he estado, porque durante 365 días, mi hija Maya de 5 años no ha dicho ni una sola palabra. No se oyó ni un solo suspiro en la sala. La historia era tan intensamente personal, tan fuera de lugar en ese entorno corporativo estéril, que resultaba absolutamente fascinante. Su padre se marchó», continuó Miranda, con voz clara y firme, a pesar del temblor que Daniel podía ver en su mano. «Y en los escombros de nuestra familia, la voz de mi hija fue una víctima más. Evalué la situación, invertí dinero en ella, contraté a los mejores especialistas del mundo. Llegaron con sus doctorados y sus teorías. Juzgaron que mi hija era un caso clínico de mutismo selectivo. La pincharon y la examinaron, y lo único que consiguieron fue que el silencio fuera aún más profundo». Miró directamente a Gregory. «Entonces, hace unas semanas, algunos de mis empleados, en un espectacular error de juicio, decidieron que sería divertido organizarme una cita a ciegas con el conserje de la empresa. El segundo grito ahogado fue más fuerte, más agudo. Gregory Pike palideció. «Fue una broma cruel y humillante», dijo Miranda, con voz fría y sincera. «Y el hombre que fue su objetivo tenía todo el derecho a marcharse. Pero no lo hizo. Se quedó y observó a mi hija, que estaba conmigo, y no vio un caso clínico, sino a una niña solitaria. Ella volvió la mirada hacia el fondo de la sala y encontró a Daniel entre las sombras. Él no tenía un doctorado, no tenía una teoría, tenía un sobrecito de azúcar. Y con ese sobrecito de azúcar, hizo sonreír a mi hija por primera vez en un año. La sala estaba completamente en silencio. Nadie tosió, nadie se movió. Me enteré de que este conserje, este hombre al que muchos de ustedes han juzgado como invisible, fue en su día uno de los logopedas pediátricos más respetados del país. Un hombre que curaba a los niños con su don, pero se juzgaba a sí mismo con más dureza que nadie. Después de perder a su esposa por culpa del cáncer, creyó que había perdido su don. Así que se escondió en un lugar donde nadie volvería a pedirle ayuda. Se consideraba a sí mismo un hombre destrozado. Las lágrimas corrían ahora abiertamente por los rostros de los hombres y mujeres del público. Los miembros de la junta directiva miraban sus manos avergonzados. La voz de Miranda se suavizó, pero estaba llena de una poderosa emoción cruda. «Durante semanas, este conserje se ha reunido con mi hija en secreto, sin dinero, sin reconocimiento. No pidió nada. Ha estado mostrándole pacientemente y con amabilidad una forma de salir del silencio. Me ha estado enseñando que no se puede juzgar el valor de una persona por el título que figura en su tarjeta de visita». Respiró hondo, temblorosa,
con los ojos brillantes. Ya no era la directora general dirigiéndose a su empresa, era una madre compartiendo un milagro. Así que, para responder a tu pregunta sobre mi opinión, Gregory, dijo con la voz quebrada por la emoción, esta mañana, gracias a la amabilidad de ese hombre, mi hija ha dicho su primera palabra en un año. Me ha mirado y me ha dicho, mamá. Un sollozo colectivo recorrió el auditorio. El silencio se rompió, sustituido por una oleada de emoción abrumadora. Entonces, una persona comenzó a aplaudir, luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala se puso en pie, con un aplauso atronador, un rugido de apoyo, de empatía, de liberación. No era para la directora ejecutiva, era para la madre. Gregory Pike se quedó paralizado en el pasillo, con el rostro desencajado por el horror. Su ejecución pública se había convertido en la suya propia. Dos guardias de seguridad aparecieron silenciosamente a su lado y lo escoltaron fuera del auditorio sin decir una palabra. A través del velo de sus propias lágrimas, Daniel observó cómo Miranda se situaba en el estrado, dejando que los aplausos la inundaran. Cuando finalmente cesaron, hizo un último anuncio. Con efecto inmediato, Ellison Financial creará una nueva fundación benéfica, la Fundación Maya's Voice, dedicada a proporcionar servicios terapéuticos gratuitos a niños que han sufrido traumas. Sus ojos volvieron a encontrar a Daniels, con una promesa clara e inquebrantable en ellos. Y ya he encontrado a la persona perfecta para dirigirla. Más tarde, cuando el caos se hubo calmado, lo encontró en el vestíbulo, ahora vacío. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo de mármol. Bueno, dijo ella con una pequeña sonrisa de cansancio en el rostro. Director de la fundación, el puesto es tuyo. Si tú lo quieres, Miranda, dijo él, con la voz cargada de emoción. Después de todo lo que has dicho, no tienes que decir nada, le interrumpió ella suavemente. Se acercó, acortando los últimos centímetros que los separaban. Has curado a mi hija, Daniel, pero creo que quizá también te has curado un poco a ti mismo. Me has curado, susurró él, dándose cuenta de que era cierto. Su fe en él había sido lo único que él no había podido darse a sí mismo. Ella levantó la mano y le tocó suavemente la cara, limpiándole con el pulgar una lágrima que él no había notado. La broma les ha salido mal, ¿verdad?, murmuró ella. Intentaron emparejar al conserje con la directora general. ¿Y qué pasó?, preguntó él, con el corazón latiéndole con fuerza. La sonrisa de ella era radiante. El conserje salvó a la directora general y a su hija. Él se inclinó y ella se acercó a él. Su primer beso fue suave, vacilante, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. No fue el final de un drama corporativo. Fue el comienzo de una historia de amor construida no sobre una broma cruel, sino sobre una base de amabilidad, confianza y fe inquebrantable. Un año después, la Fundación Maya's Voice no parecía una oficina corporativa y desde luego no parecía una clínica estéril. La zona de recepción estaba pintada en tonos amarillos cálidos y soleados y azules suaves. En una esquina había un sillón gigante y cómodo con forma de monstruo amistoso, y las paredes no estaban cubiertas de arte corporativo, sino de dibujos infantiles vibrantes, desordenados y alegres. En una sala tranquila llena de luz solar, Daniel Porter estaba sentado en un pequeño taburete, de espaldas a la puerta. Frente a él, un niño pequeño con ojos grandes y asustados estaba sentado en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas. El niño no había hablado desde que presenció un traumático accidente de coche 2 meses antes. Daniel tampoco habló, simplemente tomó un trozo de arcilla azul blanda y comenzó a amasarla con las manos. Le dio forma de serpiente larga y luego la aplanó. La enrolló en forma de bola y le hizo un agujero. Durante 10 minutos, el único sonido en la habitación fue el suave chapoteo de la arcilla. Finalmente, el niño señaló la arcilla. Era el primer gesto que había hecho en toda la sesión. Daniel lo miró y sonrió. Luego rompió un trozo de arcilla y se lo ofreció. El niño dudó un momento. Luego su pequeña mano se lanzó y lo tomó. Era un comienzo. Daniel ya no era solo un sanador.
Era un sembrador de semillas que cuidaba pacientemente los tranquilos y frágiles jardines de la mente de los niños. Había vuelto a encontrar su propósito, no en la célebre carrera que había perdido, sino en el trabajo silencioso y anónimo de reparar lo que estaba roto, un niño tras otro. Salió de la fundación puntualmente a las 5 p.m. El antiguo Daniel habría trabajado hasta caer rendido, pero el nuevo Daniel tenía una reunión mucho más importante a la que acudir. No condujo hasta su antiguo y estrecho apartamento, sino hasta una cómoda casa en un tranquilo barrio residencial arbolado, una casa con jardín y columpios. Entró y oyó risitas. Siguió el sonido hasta la sala de estar, donde encontró a Miranda en el suelo, con el pelo suelto y las mangas remangadas, construyendo un elaborado castillo de Lego con Laia y Maya. El dragón está atacando. Maya chilló de risa, lanzando por los aires una creación de Lego roja. Princesa Laia, tienes que salvarnos. No temáis, anunció Laia dramáticamente. Mi caballero mágico protegerá el castillo. Agarró una figura de Lego torcida y la levantó. Miranda miró a Daniel, con el rostro iluminado por una felicidad relajada y sencilla que ahora él veía todos los días. Seguía siendo la brillante y poderosa directora general de 9 a 5. Pero aquí solo era mamá. Había aprendido a construir cortafuegos, no solo para los datos de su empresa, sino también para el tiempo de su familia. Había descubierto que su activo más valioso no era su cartera de acciones, sino un sábado por la mañana sin compromisos. Ha llegado tu noche mágica, dijo Daniel, inclinándose para besarla. ¡Papá!, gritaron Laia y Maya al unísono, abandonando el castillo para abrazarle las piernas. Las cogió a las dos, una en cada brazo, maravillándose del peso sencillo y perfecto de su vida. Tenía un hogar, tenía un propósito, tenía una familia. Los fantasmas de su pasado por fin se habían callado. Unas semanas más tarde, en una cálida tarde de otoño, se casaron. No hubo gran salón de baile, ni prensa, ni lista de invitados con 100 nombres. La boda se celebró en el jardín trasero de su nuevo hogar, bajo las ramas extendidas de un viejo roble. Las únicas invitadas fueron sus hijas. Laia, la dama de honor, llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. Basha, la portadora de los anillos, sostenía un pequeño cojín de satén con dos sencillas alianzas sobre él. No había dejado de hablar durante el último año, su voz era un torrente constante de alegría que constituía la banda sonora diaria de sus vidas. Daniel estaba frente a Miranda, con las manos entrelazadas con las de ella. Ella llevaba un vestido sencillo y elegante de color crema, y su cabello estaba adornado con una sola rosa blanca. Una vez te dije, comenzó, con la voz cargada de emoción, que yo no era un sanador. Me equivoqué. Tú me sanaste, Miranda. Me viste cuando era invisible y me recordaste quién estaba destinada a ser. Te quiero. Los ojos de Miranda brillaban con lágrimas, y yo que pensaba que la fuerza consistía en ser intocable, en no necesitar nunca a nadie, dijo con voz suave y susurrante. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza consiste en ser lo suficientemente vulnerable como para dejar entrar a alguien. Tú y tu hija entrasteis en mi vida en la noche más cruel y la convertisteis en el regalo más hermoso. Te quiero, Daniel Porter. Cuando se besaron, las niñas vitorearon y lanzaron pétalos de flores silvestres al aire. Más tarde esa noche, los cuatro se sentaron en una manta en el jardín, contemplando la aparición de las primeras estrellas. Laia y Maya estaban acurrucadas entre ellos, somnolientas y felices. ¿Sabes?, murmuró Miranda, apoyando la cabeza en el hombro de Daniel. Es curioso. Gregory Pike intentó orquestar la noche más humillante de nuestras vidas. Daniel sonrió, mirando al vasto y tranquilo cielo. Pensó en el frío restaurante, las risas burlonas, el peso aplastante de la vergüenza. Todo parecía una historia que le había sucedido a otra persona en otra vida. ¿Y qué pasó?, preguntó. Las palabras eran un estribillo feliz y familiar. Ella entrelazó sus dedos con los de él, con su mano cálida y firme. Me presentó a mi marido. Y así termina esta historia. Pero, ¿sabéis? La conversación no tiene por qué terminar aquí.
Contadnos más abajo a qué parte del mundo ha llegado hoy y quizá una palabra que describa cómo os ha hecho sentir. Es increíble pensar que estamos creando juntos este tipo de mapa de emociones. Lo que intentamos hacer aquí es construir un hogar para las historias que realmente importan. Historias sobre levantarse, sobre el perdón y sobre esa fuerza tranquila. Si quieres ayudarnos a construirlo, una suscripción y un simple me gusta significan mucho. Le dice al mundo que estas historias son deseadas y les ayuda a viajar a lugares a los que nunca podríamos llegar solos. Estoy muy agradecida de que hayas decidido pasar tu tiempo aquí. Y hasta que nos encontremos en otra historia, intenta ser la bondad que quieres ver en los demás.